¿Quién quiere pasar? ¿El mismo? Vamos, todavía. Bueno, vamos a hacer que él pase al frente. Fíjense, vamos a tener de nuevo una situación inicial. Él va a estar sosteniendo esta rueda de bicicleta, pero la rueda va a estar girando. Él va a estar quieto, pero la rueda va a estar girando. Ese va a ser nuestro momento inicial. Y el momento final va a ser cuando él dé vuelta la rueda de bicicleta. ¿Está? Entonces, espera. Acomódate. ¿Estás bien firme ahí? Sí. El tema no te va a caer porque... Bien, vamos a hacer, para que mantenga el mismo sentido que tiene ahí en la filmina, vamos a hacer girar la rueda en este sentido. Es decir, que va a tener una velocidad angular vectorial hacia arriba. ¿Está bien? Yo le voy a hacer girar así. Él va a estar quieto. Sostenerla con una mano a cada lado. Bien. ¿Ahí está bien? Bueno. Ahora da la vuelta rápidamente. Bien. Fíjense qué sentido está girando él. Da la vuelta de nuevo. Ahora de nuevo para el otro lado. Bien. ¿Ven lo que sucede? Lo frenó un poco con el buzo. Claro, bueno, frenó un poco la rueda con el buzo, ¿verdad? Pero a ver, dale vuelta de nuevo. Bien. Dale vuelta de nuevo. Bien, sí, se está frenando un poco la rueda. Pero lo que ustedes, ¿qué pudieron observar si no lo hacemos de nuevo? Pero él primero estaba quieto, ¿no? La rueda estaba girando con una velocidad angular cuyo vector iba hacia arriba. Él no giraba. Ahora, cuando él dio vuelta a la rueda, ahora la rueda estaba girando, pero su vector velocidad angular iba para abajo. Y él empezó a girar, ¿todos lo vieron? ¿En qué sentido? En el sentido que estaba girando la rueda al principio, ¿no? Entonces, su giro, su velocidad angular era, del alumno taburete, era hacia arriba, en el sentido que estaba antes la rueda. Bueno, bien. Y cuando él daba vuelta de nuevo, se quedaba quieto, y después cuando daba vuelta de nuevo, volvía a girar y así varias veces. ¿Está bien? Bien, gracias. Vamos a hacer el análisis de esta situación, entonces. Esto también les pide la guía a ustedes para la segunda experiencia. Bueno, primero, vamos a considerar el sistema formado por el alumno, el taburete y la rueda. Todo un solo sistema. Y vamos a ver qué pasa con el momento angular del sistema. Bueno, el momento angular del sistema en un instante inicial, L, vector, del sistema completo, va a ser el momento angular del alumno taburete, del conjunto alumno-taburete, más el momento angular de la rueda. ¿Está bien? Son suma de vectores. Pero nosotros vimos que el alumno y el taburete estaban quietos al principio, no estaban girando. Entonces el momento angular del alumno taburete al principio era 0. Y el momento angular de la rueda sí tenía un valor, y es el momento de inercia de la rueda por respecto al eje que pasa por el centro de la rueda, ¿no? Por la velocidad angular de la rueda. Eso es lo que observamos al principio. La rueda giraba con un sentido omega hacia arriba, entonces tiene un momento angular L también hacia arriba, la rueda, y todo el sistema va a tener un momento angular que en realidad es debido solamente a la rueda. ¿Todos entienden esta filmina? Esta la van a tener en el campo, así que no hay problema. Momento inicial del sistema. Acá paso de vectores a números, digamos, a escalares. ¿Por qué me queda positivo? Porque está en el sentido que yo tomé positivo para arriba, los vectores. ¿Está bien? Acá es suma de vectores. Cuando paso de vectores a números, tengo que tener en cuenta el sistema de referencia que yo tomé. Esto es como sumatoria de fuerza. Si la fuerza está en el sentido del sistema de referencia, va a ser positiva. En la sumatoria, si no, va a ser negativa. ¿Hasta acá estamos? Bien, vamos a ver qué pasa con el momento angular final de todo el sistema. Bueno, el momento angular final de todo el sistema es el momento angular final del alumno taburete más el momento angular final de la rueda. Suma vectorial. Ahora puedo aclarar un poco más. ¿Qué hago? El momento angular del alumno taburete ya no va a ser 0, lo dejo expresado de la misma manera,
pero el momento angular de la rueda ahora sí lo puedo expresar como el momento angular, perdón, el momento de inercia de la rueda por la velocidad angular de la rueda. Vectorial, toda una suma de vectores. Y ahora paso de los vectores a los escalares, a los números. Entonces, el momento angular del alumno taburete, nosotros vimos que él estaba girando en el sentido de manera que L del alumno taburete era hacia arriba, porque él giraba en el sentido que giraba la rueda al principio. Entonces, omega del alumno taburete es hacia arriba y el L del alumno taburete es hacia arriba. Entonces yo acá, cuando paso de vectores a números comunes, digamos, a escalares, lo dejo positivo. Pero la rueda, yo sé que tiene un omega hacia abajo ahora porque el alumno lo dio vuelta, y el L de la rueda también va hacia abajo. Entonces, ahora esto me queda menos I sub R por omega R. ¿Todos entienden por qué acá pasa de más o menos? Porque esto es una suma de vectores. Pero acá ya estoy pasando a escalares, por ende, tengo que expresar lo que es en el mismo sentido de mi sistema de referencia positivo, lo dejo positivo, y lo que está en sentido contrario lo tengo que poner negativo. ¿Lo ven? Y por último, digo, bueno, como no hay torques externos aplicados, sumatoria de torque externo igual a 0, porque estamos despreciando el rozamiento en el eje de giro del taburete, entonces L inicial es igual a L final. Y L inicial que habíamos visto en la filmina anterior, que es I sub R por omega R, positivo. ¿Y L final qué es? L del alumno taburete final menos I sub R por omega R. Despejo L del alumno taburete final y me queda que el momento angular del alumno taburete final es 2 veces el momento de inercia de la rueda por la velocidad angular de la rueda. Es decir, que en el instante inicial la rueda tenía un momento L hacia arriba, que era I sub R por omega R de la rueda, y cuando el alumno lo dio vuelta, ahora el momento del alumno es el doble del de la rueda para poder compensar ese giro y que el momento angular del sistema siga valiendo lo mismo. ¿Lo ven? ¿Por qué es el doble? Este vector L del alumno taburete tiene que compensar que este ahora está restándose. ¿Está bien? Y tiene que seguir valiendo lo mismo que antes. ¿Ven esto? ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Conclusión, el momento cinético del conjunto alumno-taburete es el doble del momento cinético de la rueda en magnitud. Bien. Avancemos con la última parte. Dice, bueno, ahora vamos a considerar por separado el sistema formado por la rueda y vamos a analizar el torque aplicado sobre la rueda. Y por otro lado vamos a analizar el sistema formado por el alumno taburete y vamos a analizar el torque aplicado sobre el alumno taburete. Bueno, el torque, ustedes vieron que era derivada del vector. El vector torque es la derivada del vector momento angular L respecto al tiempo. Como nosotros acá no podemos analizar la derivada, vamos a analizar el torque medio. Delta L dividido delta T, delta de tiempo. ¿Y delta L qué es? Bueno, el momento, vamos a analizar primero la rueda. Vector, momento angular final de la rueda menos el vector, momento angular inicial de la rueda, dividido delta T. ¿Todos entienden esta parte? Es un delta, por eso resto los vectores. Y bueno, después reemplazo. De los vectores paso a los escalares. Vimos que de acuerdo a nuestro sistema de referencia, positivo hacia arriba, el momento de la rueda final era negativo, menos I sub R por omega R. Y a esto hay que restarlo con el momento inicial, que el momento inicial de la rueda era positivo. Entonces me queda menos menos. ¿Entienden por qué son los menos? Este menos es porque el vector final es hacia abajo. Y este menos viene de la fórmula, porque el delta es vector final menos vector inicial. ¿Todos ven por qué es el menos menos? No es por la misma razón. Esta es por la dirección del vector y esta es por la fórmula.
porque un delta es vector final menos vector inicial. Y como me queda de esta manera, en forma escalar, me queda que el torque medio aplicado sobre la rueda es menos 2 I sub R por omega R dividido delta T. Hasta ahí parece que no tiene mucho sentido, pero ahora van a ver que sí. Este es el torque medio aplicado sobre la rueda. Vamos a analizar cuál es el torque medio aplicado sobre el alumno taburete. Hacemos el mismo análisis. Torque medio es delta L dividido delta T. Y ahora hacemos torque medio aplicado sobre el alumno taburete es igual a L, vector L final del alumno taburete, menos vector L inicial del alumno taburete dividido delta T. Y ahora vamos a reemplazar esos vectores por lo que valía cada vector. El vector L final del alumno valía 2 por I sub R omega R, positivo. Fíjense que ahí ya pasé de vectores a números, a escalares. L positivo. ¿Cuánto valía? 2 por I sub R por omega R. ¿Y el inicial cuánto era del alumno taburete? 0, porque al principio estaba quieto. Dividido delta T. ¿Y qué me queda al final? Torque medio aplicado sobre el alumno taburete es 2 veces I sub R por omega R dividido delta T. Entonces, el torque medio aplicado sobre el alumno taburete es eso. Y si se acuerdan de la filmina anterior, se van a dar cuenta que el torque medio aplicado sobre la rueda es igual a menos el torque medio aplicado sobre el alumno taburete. Y esto está bien, tiene sentido, porque el torque que le está aplicando, que es aplicado sobre la rueda, ¿quién se lo está aplicando? El alumno. El alumno está girando, está aplicándole el torque a la rueda. Y a su vez, por acción y reacción, la rueda le está aplicando un torque al alumno también. Y esos torques son torque medio aplicado sobre la rueda es igual en magnitud y opuesto al torque medio aplicado sobre el alumno taburete. ¿Alguna duda respecto a este análisis que acabamos de hacer? Esas son las dos primeras experiencias. Describir brevemente lo que acaban de ver y después hacer todo el análisis, que básicamente va a ser copiar la filmina, porque la van a tener en el campo. Pero me interesa que lo entiendan y que si los preguntamos en un final, sepan de dónde sale cada cosa. Bien, vamos a dividirnos en dos grupos entonces para ver la experiencia 3 y 4.